muy fuerte lo de las inundaciones en Arequipa y la desconexión del presidente. Ahora, en honor a la verdad, vamos a darle un poco de contexto al titular, y lo han batido bastante al señor Balcázar, actual presidente de la República. Él dio una entrevista a Radio Yaraví, es una radio arequipeña, y en la entrevista él dice recién enterarse cuando los periodistas le preguntan si ya había recibido anuncio de alguna autoridad, le habían solicitado ayuda para las inundaciones en Arequipa, que ya estaban, las inundaciones ya habían hecho colapsar varios distritos de la Ciudad Blanca. Y esto, fue el viernes, Ajá. Balcázar dice, no, recién me estoy enterando por ustedes. Ya. Es verdad que lo han batido como si las declaraciones las hubiera dado ayer, pero aún así el viernes para un presidente de la República es escandaloso. Él fue electo el miércoles 18, y el 19 nosotros, Fati, ya estábamos dando la noticia Por supuesto. de los desbordes que habían aislado a cientos habían afectado miles de casas, habían arrastrado vehículos, eso el jueves. Desde el jueves estábamos precisamente con esta información y el viernes también lo hablamos en la mañana aquí en Así Estamos, lo hemos reiterado el día de ayer. Ya han cobrado vidas de personas, de ciudadanos, Sí. hay miles de damnificados, también más de miles de afectados, entonces la situación todos los días empeora y se vuelve más crítica para nuestros hermanos de Arequipa, para quienes están en el norte, por ejemplo en Piura, Máncora, en Tumbes, en ciertos puntos también Sí. de la zona costera, que todavía no están en la magnitud tal vez que estamos observando en Arequipa, pero que sin duda podría agravarse con el paso de los tiempos, porque ya se ha dicho, y ayer conversábamos, Martín, con esta representante del Senami, que nos dijo claramente que esto se va a extender hasta noviembre, pero ciertamente en las próximas semanas vamos a tener una intensidad de las lluvias tremendo. A ver, ¿quién debió haberle dado el anuncio al presidente de la República al día siguiente de haber juramentado? Se juramenta miércoles, el jueves ya debió haber estado enterado de lo que estaba sucediendo. Pues el ENFEN o el mismo Senami directamente, las autoridades arequipeñas que dicen que sí han estado solicitando apoyo del gobierno central, ¿no? Pero no se daba por enterado Balcázar. Y no es pues como él dice, o lo dijo en su mensaje cuando fue juramentado, que Celina. es muy fácil gobernar el Perú, ¿no? Gobernar el país es muy fácil, es muy fácil. Y lo que tenemos ahora son ciudades al borde del colapso, varias, y colapsada Arequipa. Sí, mira las imágenes que estamos viendo a un lado de las pantallas. Esto es Máncora, ¿no? Esto es Máncora. Norte. Esto es el norte en plena campaña de verano, en la que todavía Sí. no se acaba, en la que ellos más dinero en realidad pueden recaudar a lo largo del año. Este es un hotel, creo que es el Bungalows algo. ¿Te acuerdas el nombre? O sea, todos los bungalows arrastrados. Mira. Ahí está Ali con nosotros también en el switcher, Ali, te queremos escuchar. Oye, Y ahí qué está parte impresionante. de esta zona que conectaba además el muelle, las zonas que tú bien dices, los bungalows. Hotel Celina, el Hotel Celina. ¿Cuántos hoteles más están en la misma situación? Porque además están bastante cerca, en la primera fila Sí. de la playa. Sí. Y es lindísimo poder estar allí. Pero en momentos como estos es de terror. Yo me he quedado en algunos muy cerca. Y debo decirte que cuando había esta alerta, por ejemplo, a inicios de año, nada más que siempre hay que la marea sube en la playa y no te permiten ingresar, uno puede escuchar durante las noches cómo golpea con mucha fuerza las rocas, Sí. el mar, pero nunca he estado Pero en esa magnitud. Este no ha sido maretazo, yo creo que es al revés. Más bien la persistencia de las De lluvias, las lluvias, claro. ha hecho que el terreno se vuelva fofo, y esto se ha derrumbado, ¿no? Se ha deslizado, hacia el mar. Se han caído las bases. Sí, sí. Porque ellos sostienen con algunas rocas, ahí vemos, es concreto, eso es ladrillo. Entonces ellos tienen a veces debajo, lo tapan Sí. con la arena para Sí. que sostenga, porque es inevitable de que lo erosione además el mar, o por otro lado pueden ser las lluvias con el deslizamiento que hay. Y mira cómo han terminado, cuántas pérdidas. Ali, suéltate más, a ver qué otras cosas tenemos en Arequipa. Este es Oye, el norte. las torrenteras en Arequipa, impresionantes. Impresionantes. Han dejado encerrada mucha gente. Mucha Hay un gente. video, por ejemplo, de familias en Máncora tratando de, como siempre pasa acá en el Perú, por sus propios medios, construir pequeños bloqueos para que el agua no... En Máncora, a ver, Sí. ¿lo tienes ahí? Soltémoslo. ¿Te refieres a las bolsas de arena? Ah, no, los bloqueos Los para tratar de que el agua no
no ingreses, así todo hechizo y en último momento, cuando las autoridades advertidas, pero no advertidas por Senami hace 3 meses, advertidas por nuestra historia hace 50 años, ¿no? Deberían de hacer lo que les demandamos siempre, labores de prevención. Ahí se congeló el video. ¿Sabes qué creo yo, Fati? Que ya deberíamos empezar a poner nombres y apellidos a los responsables de esta negligencia. Es decir, por ejemplo, ¿en la gestión de qué alcalde se dio autorización para que se construya en esa quebrada? O sea, deberíamos ponerles nombre y apellido. No lo que le pasó a la pista que unía Máncora con Tumbes, es decir, Piura con Tumbes, porque por allí tú te vas hacia Tumbes, sí, ¿no? Y ha quedado completamente destruida, está como un forado gigante y este es un pedacito porque además hay otros espacios que también han colapsado por la cantidad de lluvia intensa que ha podido azotar estas partes del norte, que solamente es el inicio, y repito que es el inicio porque la cosa se va a poner más brava, más compleja, y a estas alturas ya no hay mucho que se pueda hacer para prevención. Lo único que se puede hacer es mitigar el impacto, evacuar a las personas, identificar las zonas de alto riesgo y sacarlas de allí para evitar las pérdidas de sus vidas. Lo que no van a poder evitar es que se pierdan tal vez sus negocios, sus emprendimientos en medio de una necesidad, que es precisamente para muchos hasta la época en la que sacas para vivir cierto tiempo tranquilo para tu campaña escolar, además para tus hijos, que no se puede en esta situación. Ya no hay una certeza de que ellos puedan continuar además con el turismo. Mira cómo están. La forma en la que siempre se moviliza uno en el norte, la mayoría, es en este mototaxi. Y es peligrosísimo. 1, porque se resbalan. 2, porque tal vez en medio de las intensas lluvias puede haber otro accidente que pueda cobrar la vida de estas personas. 3, porque además tampoco le da certeza de que tú puedas continuar trabajando de esta manera si tampoco tienes pistas o estas colapsan o comienzan los huaicos y no puedes transitar. Estas imágenes no son solo de ayer, hay imágenes de varios días, incluso anteriores al viernes, cuando el presidente de la República anuncia que se está enterando recién a través de los periodistas que hay una situación de emergencia, en este caso en el sur del país. Reiteramos, nos encontramos en una situación gris todavía, constitucionalmente, si lo quieren. Es decir, ¿tenemos ministros o no tenemos ministros? La práctica dice que continúan en labores administrativas sin capacidad. Miren, mientras yo voy hablando, miren lo que el país viene soportando, ¿no? Los ministros actuales continúan, digamos, en funciones meramente administrativas, no pueden tomar ninguna decisión política relevante, entre ellas, por ejemplo, no pueden decretar la emergencia de una jurisdicción, o no podrían, porque si lo están haciendo, ese es otro debate constitucional y ustedes verán quién respalda a cada posición, que los ministros siguen siendo ministros, que los ministros no son ministros, pero ¿se dan cuenta la turbulencia política, la circunstancia en la que nos deja? De indefinición, de incertidumbre, legal, material, de gestión. Entonces, ¿por qué menciono lo de los ministros? Porque 5 ministros de Estado, entre ellos el de Vivienda, fue a Arequipa. Fue a Arequipa a verificar qué hace falta, pero es que no pueden hacer gran cosa hasta que no juramente un nuevo ministerio en esa cartera, un nuevo ministro en esa cartera, y un nuevo presidente del Consejo de Ministros, que va a ser hoy día Hernando de Soto, que según el primer comunicado parece más interesado en viajar a visitar comunidades indígenas en Estados Unidos antes que atender esta emergencia. Es una locura, o sea, el guionista que está escribiendo la tragicomedia peruana ya se pasó de vueltas ya demasiado. Es demasiado, ¿sabes? Y duele ver a nuestros compatriotas en una situación como esta, porque siempre es la misma historia y tenemos que darla año tras año. La prevención es algo que lamentablemente no está enraizado en las autoridades. La falta de organización y además de previsión para situaciones como estas. El presupuesto no se prioriza necesariamente para estas obras, pero tampoco se da a veces lo suficiente. Y cuando hablábamos ayer de que había una descentralización, esto es en el papel, porque muchas veces para poder tener que poner en marcha ciertas obras hay la necesidad de pedir un presupuesto nacional, no necesariamente lo tienes en cuanto a los gobiernos locales o los gobiernos regionales. Entonces hay obras que están destinadas o están en manos, por ejemplo, de la ANIN y que tenían que haberse gestado con mucho tiempo de anticipación, es decir, a mediados del año pasado, porque si ya tú te pones a hacer obras en noviembre, en diciembre, casi nada puedes hacer. Se activan las quebradas, las lluvias empiezan y todo lo que hiciste se fue literal al agua. Ahora, yo no creo en este proceso de
descentralización, ¿ah? Nuestra regionalización es un fracaso. O sea, dale ese presupuesto que quieras y más roban. O sea, yo acá lo que creo es que debe haber controles eficientes para que el dinero se destine efectivamente a lo que los ciudadanos requieren y el tema de la corrupción es el sistema en nuestro país. O sea, no es que la corrupción atenta contra el sistema democrático, la corrupción es el sistema, más bien la democracia atenta contra la corrupción. Mira, los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilders y Fuentes, mucho gusto, hay un montón que yo no conozco, ¿eh? De Defensa, César Díaz Peche, él me suena algo. De Desarrollo Agrario, Vladimir Cuno, mucho gusto. De Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, me suena algo más. Llegaron ayer a Arequipa para supervisar los daños provocados por las lluvias, huaicos, inundaciones. Muchas gracias por llegar a supervisar. Seguramente han tomado bastante nota. Deben haber escuchado mucho a los ciudadanos afectados. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Cuánto presupuesto pueden destinar? ¿Cuánta maquinaria puede llegar a la zona a limpiar lo que probablemente limpien hoy y se inunde nuevamente mañana, que ya pasó? O sea, estamos, reitero, Fátima, en una incertidumbre en cuanto a que quienes nos gobiernan nunca la ven o solo la ven por ellos. Están más concentrados en sus negociados, a ver quién es ministro de qué, quién va a ocupar salud ahora, parece que se la están dando a Perú Libre. Gran gestión ha hecho Perú Libre en salud, como gran gestión ha hecho Perú Libre, ha hecho Alianza para el Progreso en salud también, que se estaban peleando por esa cartera. Y eso es, o sea, eso consume el tiempo el presidente, que tiene que enterarse a través de periodistas que estamos en medio de una desgracia nacional. Sí, es a veces ya no se sabe ni qué decir respecto a este tema, Martín. Realmente es un poco abrumador tener que ver estas imágenes. Tenemos más, Ali, así que tiempo. suelta videito antes de dejar una foto tan... Y veíamos Tanto esta tiempo. presencia también del INDECI, que es importante. Y yo te puedo decir que Sí. hay instituciones que están siempre constantemente entregando informes, entregando lo que podría pasar, lo que podría ser en estas proyecciones, que tampoco podemos decir que sean al 100% certeras, pero que al menos nos aproximan a lo que podría ser. Y aún así, no se hace nada. Mira eso es en medio de la calle, en medio de tu barrio, ¿ah? Y En medio de tu barrio. Y es un padre probablemente con su hijo observando cómo el escenario en el que transitaban de manera cotidiana hoy se ha convertido en la torrentera y el cauce natural de lo que es el... Yo te diría que el cauce natural se ha convertido en el barrio. Sí, Porque el cauce también. natural siempre En ha las estado ahí. construcciones, Siempre claro. ha estado ahí. Pero mira, por ejemplo, porque hay un edificio de, ¿cuánto? Eso debe tener 4 o 5 plantas. O sea, la torrentera es un cauce natural que es encauzado, usualmente para seco, pero cuando se activa y sucede esto. Y lamentablemente, si no se mantiene limpio, entonces, si no está descolmatado, entonces el barro que se acumula, el desmonte, porque la gente también bota su desmonte ahí, hacen que se desborde apenas con las primeras lluvias. Pero la verdad es que, ¿qué alcalde dio la autorización para que se construya ahí? O sea, empecemos a poner nombres y apellidos a la ineficacia criminal, a la negligencia delictiva de nuestras autoridades, porque si no nos vamos todos los años a lamentar de que las autoridades no hacen nada, pero las autoridades tienen nombre. Están puestas ahí. Y si no están puestas ahí con nuestro voto, están puestas ahí designadas por el Ejecutivo. Han tenido presupuesto. Yo creo que te conté ayer, cuando entrevisté a PPK el 2017 por el fenómeno del Niño en aquel momento, PPK, en medio de esa circunstancia, me dijo, ya tenemos el presupuesto asignado y estamos empezando a hacer labores de construcción de muros ribereños, vamos a poblar de árboles las riberas de algunas, las faldas de algunas montañas para que cuando llueva no se degrade el terreno. Maravilloso, sonaba increíble, espectacular. Yo me la creí. Me la creí. Inocente, Martín. Me la creí, sí, porque uno peca a veces de crédulo. Lamentablemente, esta chamba especialmente, nos obliga a no creer, pero lo vi tan de sentido común y lo vi tan posible, porque había presupuesto. Él decía que tenía las ganas, y era una obra de sentido común. Y encima le iba a dar réditos políticos, porque te las da, pues, porque eres el constructor que protege. El Nada. que debería. Nada. Y nada, no pasó Nada. nada porque estuvimos durante mucho tiempo en esta Nada. inestabilidad política, en este tira y afloja. Y otra de las cosas que uno observa a lo largo de este tiempo es el uso de la maquinaria pesada. Porque todos los gobiernos regionales, si tú sabes que esto va a suceder, tienes que tener tu maquinaria pesada. Pero muchos tienen muy pocas de estas maquinarias pesadas que hay que pedírselo luego a Provías o hay que pedírselo al Ejecutivo y te lo tienen que mandar desde el Ministerio de Vivienda. ¿Y qué pasa cuando te la mandan? Sí. A veces te la mandan
quedan sin combustible. El día de ayer sí, entrevistábamos claro. a una señora que nos llamaba Sí. desde Ica aquí en RPP y nos decía que sus cultivos habían terminado completamente inundados y lo que ellos estaban pidiendo desde hace varios días, porque esta situación no era de ayer, era ya de casi el fin de semana, que le traigan la maquinaria pesada. ¿Y qué había sucedido? Sí había maquinaria, pero le dijeron que no se podía utilizar porque no estaba apta para poder levantarse todo el barro y sacar el desmonte que había inundado con el huaico, o las plantaciones y las chacras también de muchos de estos agricultores. Eran más de 50 los que se habían visto afectados. Pero por otro lado también vemos... Eso en Ica, cerca de Nazca. Sí. Claro, y estamos cerca. Y en otros lados de las regiones del Perú vemos que no hay maquinaria pesada, no porque no exista como tal, sino porque no hay el combustible ni siquiera para movilizarlas de un espacio a otro y empezar a liberar también vías o estas zonas en las que los ciudadanos necesitan poder sacar el barro de las puertas de sus casas, sacar de las calles y abrir sus viviendas, porque ni siquiera eso pueden hacer. Han tenido que treparse por las rejas, por las paredes para poder ingresar a sus casas y de una u otra forma sacar el barro, sacar todo lo que ha ingresado. En algunos espacios sí hay maquinaria, pero en otros no existen. Y entonces es allí cuando uno se pone a ver la diferencia en torno a la gestión y a la presión que tienen que ejercer gobiernos locales, los subnacionales, también para el gobierno central. Pero como estamos en una época electoral, muy pocos quieren finalmente molestar o visibilizar este problema porque se vuelve además contrario a sus intereses políticos electorales. Yo ya creo que la gente está en contra de ellos, ¿no? Porque la lenidad del Estado para reaccionar, que es la displicencia de quienes ahora ocupan un cargo público, les va a pasar factura, u ojalá sea así, ¿no? O sea, recuerden mucho la calidad de sus servicios públicos y la capacidad de reacción del Estado cuando se encuentren frente a esa cédula de votación, ¿no? Mira, ¿qué cosa ha impactado en el día a día de los arequipeños, más allá del desastre que vemos en sus calles, inundaciones y bloqueos? Uno, Sedapar no está funcionando. O sea, agua potable limitada No tienen en Arequipa, tampoco, en algunos muy casos. limitada. Algunas zonas con corte de energía eléctrica, tampoco. Electricidad en algunas Es que zonas es de Arequipa. peligroso, es peligrosísimo, teniendo en cuenta que está Sí. lloviendo y claro, puede generar un cortocircuito y terminas electrocutando a personas, además de la informalidad que hay a veces en estas conexiones eléctricas. Sí, las conexiones colgadas nomás de los cables, ¿no? 3. El terminal terrestre funcionando de manera limitada, limitadísima, durante un par de días incluso paralizado completamente. Salen buses apenas. La carretera Panamericana Sur bloqueada también. Eso es lo que tenemos hoy en Arequipa, con un presidente que se ha enterado el viernes que esto está sucediendo. Yo entiendo que ahora ya está muy enterado de la situación, pero tiene un grupo de ministros heredados que no puede hacer gran cosa más que tomar nota, y se encuentra ya un pequeño grupo de ellos cuyos nombres no me suenan, pero dicen que han sido ministros desde la época de Gerí. Y bueno, pues estamos a la espera de que se pongan los pantalones, que se juramente un nuevo gabinete junto con el nuevo presidente del Consejo de Ministros y empiecen a gestionar un país que no es fácil de gestionar, señor presidente constitucional de la República, porque sí, nuestra Constitución nos ha entregado lo que tenemos.